En esta situación, situación similar a la anterior, se nos pide, bueno, determinar si la información que se da, esta información, es suficiente o no para saber el valor de verdad de la siguiente proposición compuesta. Esta que tenemos acá es la proposición compuesta. Tenemos que saber si es verdadera o si es falsa. Sin embargo, tenemos tenemos una pista, tenemos información. Sabemos que esta disyunción es falsa. A ver, después cuando terminemos el ejercicio vamos a ver algo especial, porque justo eso se repite acá. Entonces, podemos ahora mismo, ya mismo, determinar si esto es verdadero o falso, pero quiero hacerlo de la manera difícil que nos va a servir para entender mejor y poder hacer otros ejercicios. A ver, si nos dicen que esta disyunción es falsa, hay que primero entender cuándo la disyunción es falsa. Y resulta que, según la tabla de verdad de la disyunción, que es esta que tenemos acá, la disyunción es falsa únicamente en esta situación, cuando ambas proposiciones son falsas. Si tenemos alguna que es verdadera, bueno, ya la disyunción es verdadera. Pero para que sea falsa, eso ocurre solamente cuando ambas proposiciones son falsas. Lo que quiero decir es que al decirnos que esta disyunción es falsa, lo que nos está diciendo es que esta proposición simple es falsa y está también. Por lo tanto, vamos a escribirlo de esa forma, que P es falso y que S es falso. O sea que al decirnos esto, nos están queriendo decir en el fondo que P es falso y S es falso. Por lo tanto, en su lugar, en P y en S vamos a poner falso. O sea, en P vamos a poner falso, en la S vamos a poner falso, en P vamos a poner falso y en S vamos a poner falso. Ahora, sobre R no tenemos ningún dato, ninguna información, o sea, no sabemos si es verdadera o si es falsa la proposición R. Entonces vamos a contemplar las dos posibilidades, o que sea verdadera o que sea falsa. ¿Sí? Pero bueno, como hemos dicho, como hemos mencionado, P es falso únicamente. De hecho, esto que tenemos acá, esta que tenemos acá, se van a mantener porque justamente nos estaban dando esa información. Esto es inamovible, pero esto es, digamos, tenemos que contemplar las dos posibilidades, que R sea verdadero o que sea falso. Con esto vamos a armar nuestra tabla de verdad para decidir si la información que se ha dado, que teníamos al principio, es o no suficiente o que depende de R. Vamos a verlo. Vamos a hacer las diferentes operaciones. Voy a correr esto un poquito por acá. Vamos a usar esta parte. Dato quise poner acá, ahí. Bueno, de hecho esto lo voy a sacar. A ver, veamos la implicación. Recordemos que para hacer esta operación, la implicación, hay que recordar la tabla de verdad de la implicación, la cual es esta que tenemos acá. ¿Sí? Recordemos que la implicación o condicional era falsa, el condicional es falso únicamente cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. ¿Tenemos alguna de esas situaciones acá en esto? No aparece, ¿no? Porque en la implicación tenemos que hacer la implicación con estos valores de verdad y estos valores de verdad. Pero estas combinaciones que nos encontramos, por ejemplo, falso verdadero, acá, falso verdadero es verdadero. O sea que acá vamos a poner verdadero. Y la otra es falso falso, estamos acá. Falso una y falso otra, la implicación es falsa. Perdón, es verdadera lo que dice acá. Si una es falsa y la otra es falsa, entonces la implicación es verdadera. Ahí tenemos hecha esta operación. Pero también tenemos que realizar esta operación, la conjunción entre el resultado que hemos obtenido acá y la que tenemos acá. ¿Qué pasa con esa conjunción? Bueno, recordemos que la tabla de verdad de la conjunción decía lo siguiente. Decía que la conjunción es verdadera únicamente cuando ambas proposiciones son verdaderas. Todos los otros casos son falsos. Es lo mismo decir que si en la conjunción alguna de las proposiciones es falsa, ya es suficiente para afirmar que la conjunción es falsa. Analicémoslo entonces con este y con este. Por ejemplo, para empezar tenemos la primera verdadera y la segunda falsa. Bueno, estamos acá. Con que una de las dos sea falsa, la conjunción ya es falsa. Y en la otra tenemos verdadero falso, bueno, la misma justamente, nos va a quedar falso. O sea que ahí tenemos el resultado de este corchete. Sabemos que el resultado de esto es falso. Hay que hacer la implicación, pero con el resultado de esta disyunción. A ver, recordemos que la tabla de verdad de la disyunción afirmaba que la disyunción es verdadera cuando alguna de las dos es verdadera. ¿Sí? Si alguna es verdadera, ya es verdadera. O es lo mismo decir que la disyunción es falsa únicamente en esta situación, cuando ambas proposiciones simples
son falsas. ¿Qué es lo que tenemos acá justamente, ¿no? Tenemos una disyunción entre estas que son falsas y estas que también son falsas. Por lo tanto, decimos que estamos en esta situación. Falso, disyunción falso es falso. Y el otro, falso, disyunción falso, también es falso. O sea que tenemos el resultado de esta parte. Como habíamos mencionado anteriormente, tenemos que hacer la implicación entre el resultado de este corchete, que fue lo que tenemos acá, y el resultado de este paréntesis, que es lo que tenemos acá. Justo da la casualidad que las dos son iguales, pero de todos modos analicemos esto, que en la implicación o condicional, esta es la tabla de verdad, en la implicación únicamente es falsa en esta situación, cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Pero no tenemos ninguna de esas situaciones porque acá tenemos esta que es falsa y esta que es falsa. Como dice acá, falso y falso es verdadero. Entonces vamos a poner que esto es justamente verdadero. Y que este falso y falso, bueno, este es verdadero. Por lo tanto, acabamos de obtener que el resultado es verdadero sin importar el valor de R que haya tenido. Porque P y S eran fijos, habíamos dicho que las dos eran falsas, habíamos mencionado al principio, y no importa si R es verdadero o si es falso, vamos a llegar a verdadero igual. Entonces la información que se ha dado es suficiente para determinar el valor de verdad. En este caso es verdadero, recordemos, si las dos son verdaderos, bueno, decimos que el valor del dato dado es suficiente. Si hubiesen quedado ambas falsas, diríamos que también es suficiente. No va a ser suficiente cuando el resultado final tenga diferentes valores de verdad, algunos verdaderos, otros falsos. Pero si todas son verdaderas o si todas son falsas, entonces decimos que la información es suficiente. La información dada es suficiente para determinar el valor de verdad de la proposición compuesta, que en este caso es verdadera. En este caso es verdadera. Pero si hubiese quedado ambas falsas, también sería suficiente la información. Bueno, con eso termina este otro ejemplo sobre tablas de verdad y lógica proposicional.